grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos, hoy con la lección denominada El conocimiento divino. 15 minutos compartidos en el amor del Señor Jesús para hacer de la vida una práctica efectiva. Que la esencia de este mensaje sea para ti, como lo es para nosotros, un apoyo en nuestro caminar y relación personal con Dios. Hablemos del conocimiento divino. Comenzamos con el siguiente enunciado: mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el libro de Oseas, contenido en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, versículos 6 y 7, leemos lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El libro de Oseas nos enseña que cuando el pueblo se olvida de Dios, de conocerlo, entenderlo, de la ley de Dios, pronto la verdad espiritual y la misericordia no estarán en medio de ellos. Dios se aparta del pueblo olvidadizo de su palabra, de su ley. Toda verdad espiritual debe estar arraigada en algo más que en opiniones. Es decir, no es lo que usted crea o piense, es lo que Dios dice o el ¿qué dijo Dios? Dios ha establecido su verdad contenida en la Biblia. Es su palabra escrita y revelada. Entonces, es una blasfemia el pretender creer en Dios o pensar en Dios a nuestra manera, desconociendo su palabra, sus principios de verdad. Entendamos que el versículo expresa una gran verdad o principio de vida espiritual. No es un mandato divino, sino un precepto de observancia, una advertencia, ya que incluye una sanción por no cumplirla. Cuando el versículo establece mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento, se refiere directamente a la falta de conocimiento de la voluntad de Dios contenida en su palabra. Y añade diciendo: y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. Entonces, por la falta de conocimiento de la ley de Dios contenida en su palabra, seremos rechazados del sacerdocio, es decir, de la ministración o del servicio en la obra de Dios. No se nos tomará en cuenta y todas nuestras acciones serán en saco roto y traeremos destrucción y muerte espiritual a nuestras vidas por el olvido o desconocimiento de la ley de Dios. La palabra perecer es igual a acabar, agonizar, caer, caerse, expirar, extinguir, extinguirse, fallecer, fenecer, morir, morirse, sucumbir, destrucción y autodestruirse. Expliquemos a profundidad cuál es la diferencia entre mandamientos y estatutos en la Biblia. Un mandamiento es una ley, una orden que se nos da para guardar y observar. Por ejemplo, los 10 mandamientos
celebrar y santificar las fiestas del Señor, que son de perpetua memoria y santa convocatoria. Cuando nos dice ir por el mundo y predicar el Evangelio. Los estatutos son los decretos o requisitos que describen cómo vivir en obediencia a Dios y contienen una advertencia y sus consecuencias. Ejemplos: mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento. No mentirle al Espíritu Santo. No contristar al Espíritu Santo. Cuidar toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. El que tenga oídos que oiga. El que tenga vista que vea. No andamos por vista sino por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Procurad las cosas de arriba, las espirituales, que son eternas. Dios nos da mandatos en su palabra, como por ejemplo, orad sin cesar, cuando ayunéis, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Id por el mundo y predicar el Evangelio. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice el Señor. Estos ejemplos son mandatos con consecuencias positivas para el creyente. Al cambio, los estatutos establecidos por Dios son más que mandatos, ya que contienen sanciones al no obedecerlas, como por ejemplo, mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento. El alma que pecare ciertamente morirá. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en el próximo siglo venidero. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Ahora bien, definamos lo que es conocimiento. Conocimiento es la acción de conocer, la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Es similar a cognición, epistemología, entendimiento, inteligencia, razón natural, discernimiento o intelecto. ¿Qué es el conocimiento y por qué es importante? El conocimiento orienta el comportamiento y el pensamiento. De la misma manera ordena los procesos para la toma de decisiones en las personas. Somos el producto de nuestros pensamientos. Se trata de un fenómeno bastante complejo, el cual se ve determinado por diversas variables según el campo espiritual o el de la filosofía, la sociedad, la psicología, la biología, la cual establezca el parámetro. Profundicemos. Cuando el rey Salomón pidió sabiduría, pidió todo conocimiento a su vez. Eso lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Y ahí leemos: a Dios le gustó que Salomón le pidiera esto, y le dijo: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme una larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Serás más sabio que todos los que han vivido antes y vivan después de ti. Es importante esta petición entonces.
por sabiduría, que abarca el conocimiento e inteligencia divino, ya que Salomón recibió esto como consecuencia adicional de parte de Dios cuando le dijo: pero además te daré riquezas y mucha fama, aunque no hayas pedido eso. Mientras vivas, no habrá otro rey tan rico ni tan famoso como tú. Y si me obedeces en todo como lo hizo tu padre, vivirás muchos años. Importante, durante el reinado de Salomón, este nunca se enfrentó en ninguna guerra contra sus enemigos, tomando en cuenta que había heredado el reino de parte de su padre, el rey David, que había enfrentado muchas guerras en su reinado. Como hijos de Dios, podemos aprender que el que pide conocimiento y sabiduría a Dios, Dios se la va a dar y la va a recibir abundantemente y sin reproche. Por eso, la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da abundantemente, generosamente, a todos sin reproche, y le será dada. ¿Qué aprendemos aquí? Que el conocimiento y la sabiduría de Dios nos protegerán en los días malos de no perecer ante las adversidades, las enfermedades, las maldiciones, las pruebas, los ataques satánicos, ya que conoceremos la voluntad de Dios contenida en su palabra, que es la verdad de todas las cosas, y la verdad nos hará libres. En estos tiempos difíciles, apocalípticos, escatológicos o del estudio de las últimas cosas, del principio de dolores, demandan mucha sabiduría, conocimiento y discernimiento de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Si no quiere perecer o ser destruido, comience a estudiar la Biblia. Aprenda qué dice Dios directamente de la fuente. No se deje llevar por corrientes de doctrinas de error, falsas enseñanzas o doctrinas de demonios. Sea sabio en su parecer, entendiendo en los tiempos, o entendido en los tiempos, como los hijos de Isaacar. Pídale a Dios sabiduría, como hizo el rey Salomón. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca de tener conocimiento? Leemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículos 10 y 11, donde dice: toma mi instrucción en lugar de plata, y conocimiento en lugar de oro escogido, porque la sabiduría es mejor que las joyas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. La sabiduría divina es el Espíritu de Dios que otorga capacidad divina para comprender y razonar más allá del reino de los hombres. Se vuelve operativo en ti, en nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, oramos ante tu presencia ahora mismo por sabiduría y conocimiento espiritual. Dios, oro en mi vida, en cada faceta, como esposo, como padre, como maestro, como pastor, como líder, como hombre.
por todo lo que pienso, deseo, digo y hago. Dios, oro por sabiduría, oro por tu conocimiento. Quiero tu sabiduría poderosa. Entonces, Dios, oro para que nos concedas sabiduría, que la sabiduría fluya del temor hacia ti, del amor que te tenemos, del tiempo de tu palabra, de caminar contigo en oración y adoración, de una relación cercana contigo. Dios, que tú nos guíes, conduzcas y dirijas con tu sabiduría en nosotros. Dios, por favor, que sea así, te lo rogamos. Oramos por sabiduría en nuestras vidas y oramos por una visión correcta de la sabiduría en comparación con todo lo que esté en este mundo y todo lo que ofrezca este mundo. Señor, esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.